tardes, muchas gracias por su presencia, doctores. El día de hoy vamos a hablar acerca de la automedicación en niños. ¿Cuáles son los problemas secundarios acerca de la automedicación en niños? Bueno, no se puede hablar de automedicación en niños porque la palabra auto significa a uno mismo, ¿no? Y un niño, lo que podría ser un niño es intoxicarse porque por descuido han dejado algún medicamento cercano y el niño ha pensado que es un caramelo, que es un refresco, un jarabe. Bueno, quiero imaginarme de que la pregunta va dirigida a la medicación que hacen los papás o la gente encargada de niños, vamos a suponer niños de un hogar que están a cargo de gente que los cuida, pero sobre todo de los papás, ¿no? Y las contraindicaciones pueden ser nulas, como pueden ser graves también, ¿no? Rara vez graves porque nunca una mamá que ha pasado ya por eso seguramente, y porque la mamá de la mamá, la abuela, tiene sus conocimientos de antes, y que no se van a exceder en darle cosas que no tendrían que darles, ¿no? A no ser por error. Pero no estamos hablando de error, estamos hablando de una medicación, digamos, inducir una medicación intencionada. ¿Qué podría darle a un niño para que ese niño tenga efectos indeseados o tenga intoxicaciones? Vamos a suponer que un niño tiene fiebre y le dan un jarabe de paracetamol y no se le pasa, y entonces le vuelven a dar el jarabe de paracetamol y no se le pasa, y vuelven a darle el jarabe repetidas veces. Entonces, sí se puede ocasionar ya síntomas de intoxicación, y en ese caso, bueno, si están cerca o tienen posibilidades de llevarlo a urgencias, a un centro médico, obviamente lo indicado sería eso, y si no, hidratar al niño, darle el líquido, estimularlo al vómito, tener un área muy ventilada, que haya mucho oxígeno, no dejarlo echado al niño, pasearlo, caminar, pero sobre todo la hidratación, ¿no? Que sería una de las salidas. Ahora, otros síntomas por haberle dado un tratamiento, no creo que una mamá se animara a darle, por decir, amoxicilina, eritromicina, o sea, darle antibióticos, no se animaría. Peor todavía con corticoides. Entonces, me da la impresión de que esa pregunta, aunque no está de más, de todas maneras, tienen que saber las mamás de que no es nomás agarrar un medicamento y que si el niño no mejora, volverle a dar. Con un par de veces que le den, no se va a intoxicar, no va a haber efectos colaterales. Lo peor sería que el niño no mejore en la sintomatología por la cual la mamá lo estaba medicando. Entonces, los cuidados serían esos, más bien evitar de dar medicamentos sin una buena información, sin una buena dirección, sin un asesoramiento. Bueno, como dice el doctor, pueden haber efectos malos que podrían llegar a ser gastritis, podrían llegar a ser que no le estén dando el medicamento correcto o que le estén dando, digamos, un medicamento en dosis incorrectas, ¿no? Y también pueden haber ningún efecto secundario. ¿Por qué? Porque puede ser que le hayan dado poco y se le haya pasado con eso, ¿no? Y ya después ya les dejan de dar. Pero ¿qué pasa en el caso de los antibióticos? Les dan, digamos, un jarabe de amoxicilina a un niño. ¿Y qué pasa si les dan unos 2 días? Ya se le ha pasado. Entonces la mamá o el papá se confía de que ha terminado el tratamiento, porque el niño ya está bien, se ve una mejoría en él. Pero como hablábamos en casos anteriores, ¿qué pasa en los resfríos? Los resfríos, cuando son de tipo viral, tardan en dejar de presentar sintomatologías después de los 3 a 7 días aproximadamente. Entonces, realmente le ha hecho efecto el medicamento que les ha dado. Su cuerpo es el que ha reaccionado frente a ese agente extraño, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta varias cosas en los niños para poder medicarlos, y por eso se necesita de supervisión, ¿no? Porque se necesita saber el peso, saber la dosis, el tiempo del tratamiento, saber si el medicamento que se le está dando es el adecuado, saber si no tienen alergias, ¿no? Ya, perfecto. ¿Es bueno que un niño consuma los mismos medicamentos que un adulto?
puede consumir los mismos medicamentos, pero adecuando las dosis, ¿no? Y adecuando la forma de presentación del medicamento. Normalmente para un adulto son cápsulas, para un niño son jarabe, pero puede ser, si estamos hablando de algo que se trate, por decir, de un antibiótico, pero que eso sí tiene que ser siempre prescrito por un médico, puede ser que a un adulto le den amoxicilina y que el niño necesita amoxicilina, o sea que puede tomar el mismo medicamento. Ahora hay medicamentos que son, digamos, específicamente para adultos, ¿no? Vamos a suponer que un adulto tiene diabetes, obviamente a un niño realizamos que diabetes tipo 1, aún siendo la diabetes tipo 1 con la cual se nace en realidad, la medicación es muy diferente, son como dos enfermedades muy diferentes. O sea que en cuanto a que puede tomar el mismo medicamento, puede, adecuando las dosis, en caso de los niños incluso se adecua de acuerdo al peso del niño y del adulto. Ahora, la pregunta tal vez va dirigida a que si un adulto tiene, por decirle, una diarrea y es una persona que trabaja, que necesariamente tiene que ir a su trabajo, que tiene que cortarle la diarrea como de lugar, normalmente toma hasta 2 medicamentos, pero uno de ellos, el que más se utiliza es la loperamida, lo cual está contraindicado en el niño, ¿no? La loperamida le va a cortar la diarrea al adulto con seguridad, en un día le va a cortar o en horas, y a un niño también le cortaría, pero en un niño está contraindicado porque puede tener efectos secundarios indeseados. O sea, de que hay cosas que sí puede tomar el niño, igual que el adulto, digamos, en las dosis adecuadas, y hay otros medicamentos que de ninguna manera podría tomar un niño. Pero sí así bajo supervisión médica, ¿no? No es recomendable. Un ejemplo, hay un medicamento que se llama cetiricina que se utiliza en las alergias. ¿Y qué pasa si un adulto toma cetiricina? Generalmente el adulto comienza a sentir, no en todos, ¿no? Pero sí en la mayoría, empieza a sentir un poco de sueño. ¿Y qué pasa si le damos la misma dosis de cetiricina a un niño? El niño sí o sí va a tener sueño, va a estar todo el día con sueño. ¿Por qué? Porque esa no era la dosis adecuada. Al niño se le debería haber dosificado según su peso, según varios factores que se evalúan en ese momento, ¿no? Y además de eso, en los niños la presentación de la cetiricina puede ser en gotitas o en jarabe y no se compara con la dosis de un adulto. ¿Cómo actúa el paracetamol en el cuerpo de un niño? ¿Este es automedicado constantemente? Casi en todos los hogares, no voy a decir en todos los hogares, en todos los hogares que la mamá es previsora o el papá, siempre tratan de tener un botiquín y de tener cosas por si acaso, ¿no? Por si acaso. Eso no digo que está mal, está bien, pero siempre y cuando tengan algún conocimiento y sepan usar el paracetamol. Antes, el paracetamol en realidad venía a sustituir a la aspirina, en caso del niño, a la aspirineta, ¿no? La aspirineta es vamos a decir en dosis, la quinta parte de una aspirina que toma un adulto. En Bolivia, o en los países latinos, o en los países de vías de desarrollo. En los países, digamos, adelantados, como en Estados Unidos, la dosis es 325. Cualquier aspirina en Estados Unidos, vamos a decir, es 325. En nuestro medio es 500. Y todo el mundo sabe que tomar una aspirina está tomando 500 miligramos de aspirina y el niño estaría tomando la quinta parte. Para mí, en cuanto al efecto positivo de la aspirina, es lo mejor que hay. Pero han descubierto una enfermedad que ahorita no recuerdo el nombre, no sé si tú conoces, que se produce un niño que toma una aspirina y se puede morir. Pero eso es 1 en 10.000, ¿no? 1 en 10.000. Ahora, lo que puede producirle, si se le da en mayor dosis, digamos, si un niño no se le pasa la fiebre y le siguen dando la aspirineta, problemas gástricos, ¿no? Le va a dar de repente acidez, reflujo gastroesofágico, etc. Entonces, me has preguntado del paracetamol. Viene con otro nombre también, que es su nombre correcto, diríamos, que es el acetaminofén.
Y es muy conocido, en Estados Unidos no lo conocen ni como acetaminofén ni como paracetamol, se llama Advil, es lo mismo. Entonces, si son 100 miligramos de paracetamol en un niño, a sustituir a la aspirina precisamente por estos efectos secundarios que tiene la aspirina. Es un síndrome que ahorita no recuerdo el nombre, pero que puede producir algún efecto muy grave. Y el otro que no produce tanta irritación a nivel gástrico. Cuando hablamos de nivel gástrico, estamos hablando específicamente del estómago, nivel gástrico. Entonces, ¿cómo actúa y qué produce? Actúa, vamos a decir, el efecto. No es antiinflamatorio, es simplemente un analgésico común, el más común y corriente actualmente, el más usado, el que tiene muy buen resultado, menos efectos colaterales. Sin embargo, no se debe abusar tampoco del paracetamol, porque en dosis altas se ha visto que también puede producir efectos secundarios a mediano y a largo plazo. Bueno, el paracetamol, como dice el doctor, generalmente cuando una persona se resfría, a lo primero que recurre es a los AINES, los medicamentos que son antiinflamatorios no esteroideos, pues la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno, etc. No es una lista larga. Y ahora el paracetamol no pertenece a este grupo de medicamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque este grupo de medicamentos se caracteriza por dañar la mucosa gastrointestinal, interactúa con una molécula la cual produce la mucosa, ¿ya? Y esta molécula disminuye en cantidad, entonces la mucosa se deja de producir y el ácido del estómago empieza a atacar más a las paredes del estómago. Eso es lo que ocurre con los AINES. Lo que pasa con el paracetamol no tiene este efecto, ¿no? Pero sí tiene un efecto hepatotóxico. ¿Por qué? Porque todos los medicamentos que consumimos se procesan en el hígado, ¿no? Entonces el hígado es el encargado de repartir a todo el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa si se toman dosis altas? Una intoxicación hepática o puede ser una intoxicación renal, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que haríamos en estos casos? Si es una mamá que no le ha dado la dosis adecuada de paracetamol, o digamos si el niño ha consumido paracetamol por irresponsabilidad de los padres que lo han dejado ahí, ¿no? Lo primero que tendría que hacer la mamá es inducir al niño al vómito. Eso en la casa, ¿no? Y ya después, posteriormente, le podrían hacer un lavado gástrico o administrándole suero a través de vía intravenosa, y eso ya sería llevándole a un hospital en emergencias, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado con las dosis por estos efectos, ¿no? Problemas gastrointestinales y problemas de intoxicación hepática. Complementando un poco esta pregunta, el tema del ibuprofeno, porque hay medicamentos que pasan más hacia los riñones, como el ibuprofeno, como tengo entendido, y hay niños que todavía no saben los mismos padres que pueden presentar algún problema en los riñones que les pueda traer efectos aún más graves, porque esos medicamentos que pasan directamente hacia los riñones, no directamente al hígado, puede traerles daños más fuertes. En realidad, no sé si tienes la respuesta específica. En general, si hablamos de adultos y niños, todos los AINES no se pueden consumir más de 5 días. Por estos efectos, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero, si estamos hablando de eso en adultos, ¿cómo sería en un niño? Los efectos son más, ¿no? Se notarían más, ¿no? Ahora, en cuanto a que las primeros auxilios que se puede prestar a un niño, casi siempre se habla de inducirlos al vómito, pero ¿qué es lo que pasa cuando uno se da cuenta de que hay una intoxicación por una medicación? En este caso estamos hablando del ibuprofeno, que también puede ser por el paracetamol, aunque no es un AINE, ¿no? Ahorita vamos a explicar un poquito qué es el AINE y qué no lo es. Cuando uno quiere inducirlo al vómito, de repente está ocasionando un daño mayor, o no un daño, pero no le va a servir de nada, porque si ya el niño está presentando síntomas como convulsiones, como resequedad de la piel, como mareos, como
a veces incluso alucinaciones y todo, ¿no? ¿Para qué lo vamos a hacer vomitar? Ese niño, ese medicamento ya ha sido metabolizado, ya ha pasado por diferentes instancias, digestión, intestino delgado, ha sido absorbido a través de todo el sistema por el cual absorbemos los nutrientes y los no nutrientes, ya ha pasado por el hígado también, ahí es donde se produce generalmente el rebote, donde nos da estos efectos indeseados. Ahora, cuando nombramos diclofenaco, nombramos ibuprofeno, nombramos, bueno, hay un montón de antiinflamatorios. ¿Por qué no entra el paracetamol? Porque precisamente la palabra AINE o la abreviación AINE quiere decir antiinflamatorio, la I es inflamatorio, perdón, antiinflamatorio, N no esteroide. O sea, hay antiinflamatorios que son esteroides, o sea, son los corticoides, que de ninguna manera se debe usar en un niño. No es que no se debe usar, se debe usar. En algunos casos es súper importante, ha salvado vidas de los niños, ¿no? Pero eso siempre tiene que ser dirigido por un médico. Un antiinflamatorio esteroide en este caso. No esteroide sí se puede usar, pero con mucha cautela, con mucha precaución y siempre viendo qué efectos puede tener y por qué le estamos dando, ¿no? Porque no es para todo. No es como cuando vino el famoso coronavirus y a las personas les daban todo para todo. Entonces se tenían que curar porque les dábamos 5, 6, 7 medicamentos. La mayoría no servían o ninguno servía porque estaban dando antibióticos para un virus. Y el virus se ríe del antibiótico porque los antibióticos solamente actúan contra las bacterias. Actualmente, por los constantes resfríos, vemos que los padres medican a sus hijos con antibióticos. ¿Existen otras alternativas? Desde luego que existen otras alternativas. Y en realidad los resfríos, hasta sin medicación, se pueden curar, porque normalmente los resfríos son de origen viral. Ahora, en caso de que hubiera una fiebre persistente que no baja, antiguamente no se utilizaban pues, los antipiréticos que se llaman, que son los mismos AINES, por decir, o también es un antipirético, la aspirina, el paracetamol, que no es un AINE, ya hemos dicho, pero también ayuda a bajar la fiebre. El paracetamol solamente baja la fiebre, pero los síntomas del resfrío son otros, ¿no? Catarro, de pronto malestar, decaimiento. No se sacaría nada prácticamente, a no ser que la mamá se dé cuenta, y generalmente las mamás son las que se dan cuenta que el niño está pasando por un dolor intenso, ¿no? En ese caso sí se justificaría dar un analgésico. Como ya hemos dicho, el paracetamol parece ser el más inocuo, el que menos efectos secundarios produce. Hay que tener mucho cuidado de no dar antibiótico, porque en un resfrío, por el resfrío me preguntaste, ¿no? No por la diarrea, porque eso es muy parecido, las diarreas también, ahora la mayoría son virales y las mamás tienen en la casa una amoxicilina o la vecina les dice, a mi hijo le dio el médico esto, y nunca va a ser lo mismo un niño que otro niño, ni entre hermanos siquiera, ¿no? A no ser que les haya dado al mismo tiempo, que los síntomas sean iguales, etcétera, etcétera. Para un resfrío no se aconseja de ninguna manera dar antibióticos. Bueno, los resfríos, ahora en la actualidad ya existen antigripales adaptados para los niños, ¿no? Que sí contienen un antiinflamatorio, un antipirético, un antialérgico para que dispare los moquitos, ¿no? Pero como les digo, es muy importante saber la dosis, porque ¿qué pasa si me viene un bebé de 6 meses? Claro, yo tengo el medicamento, pero no sé cuánto pesa el bebé, tiene que ir a hacerse su control en el pediatra, ver si el niño tiene un peso adecuado para la dosis que yo le voy a dar, etcétera, ¿no? Sí hay antigripales, pero con antibióticos no. ¿Por qué? Los antibióticos no te van a quitar el dolor de garganta, los antibióticos no te van a quitar la fiebre, a menos que sea una infección bacteriana, ¿no? Si es un resfrío bacteriano, pero si es un resfrío viral, ¿por qué te va a servir un antibiótico si mata bacterias? Y referente a los antipiréticos, que son
fuertes como el dioxadol, el teradol. En caso de que pese a consumirlos, es recomendable que los padres puedan volver a dar una dosis o qué otras alternativas pueden haber para ayudar a bajar la fiebre en un niño. Cuando no estás recetado y la mamá ya usó y sabe que con eso le baja la fiebre, conoce más o menos la dosis, puede usar desde luego, ¿no? Y la fiebre va a volver seguramente a las 6 horas y le vuelve a dar, pero si al día siguiente persiste la fiebre o aumenta la fiebre, se recomienda acudir nomás a un centro médico. Tampoco hay que ser tan exagerados, tan estrictos en que no se te debe dar, no, debías darle con... No, porque no es algo que le va a hacer un daño tremendo darle una cucharilla de un antipirético, de un analgésico. El problema es dejar la botella cerca de donde está el niño, porque generalmente estos jarabes que están hechos para los niños tienen un sabor agradable y de pronto el niño agarra y toma media botella, se toma toda la botella. En ese caso sí puede venir una intoxicación. Antiguamente y actualmente también la mayor parte, me atrevo a decir la mayor parte de la gente, sobre todo la gente que es de pueblo, y no solamente la gente que es de pueblo, en las ciudades también, dicen, pero ¿para qué te vas a llevar al médico? ¿Para qué? Bueno, hay que llevarlo al médico para algo, pero ya no lo llevo, no quiero llevarlo porque me hacen esperar, tengo que ir a las 5 de la mañana, mi niño se va a resfriar, yo sé que mi abuela nos curaba con miel y cebolla, por eso. Hay cosas que son maravillosas dentro de la naturaleza y antiguamente, hace 60, 70 años, casi no se utilizaban estos productos de los que estamos hablando corrientemente ahora. Entonces, ¿qué se usaba? Eso, precisamente, hay formas de preparar. Nosotros tenemos acá ya preparado jarabe de cebolla y miel, hasta ahí el de ajo, que es una maravilla para aumentar las defensas, tenemos jarabe de propóleo. Hay cosas naturales que no tienen efectos secundarios, a no ser que el niño tome exageradamente miel. Incluso una persona adulta, si toma, vamos a decir, un vaso de miel, sí le va a producir algún daño, ¿no? Le llaman, la gente popularmente, es un alimento muy cálido. Y la verdad que yo nunca he sabido la definición de qué es cálido, pero sé que cosas producen algún alimento que es muy cálido. Y la miel dicen que es cálida, ¿no? No sé si es que produce fiebre, si produce calor, por qué le llaman cálido. Pero la miel es una maravilla. Siempre hay que tener la precaución de que el niño haya pasado por lo menos los 10 meses de vida, porque se sospecha de que algunas veces que ha habido algún tipo de intoxicación o incompatibilidad. Siempre ha sido en niños menores de 10 meses, algunos médicos dicen incluso un año, y no darles miel. Y también tener el cuidado de saber de dónde comprar la miel, ¿no? Porque ahora venden miel. ¿Cómo puede haber miel de 20 pesos el kilo y miel de 80 o 90 pesos el kilo? Quiere decir que uno de los dos no está bien. Obviamente, el que vale 20 pesos o 30 pesos está mezclado, adulterado, y simplemente la gente está haciendo un negocio y está vendiendo algo adulterado. La miel es una maravilla y la miel mezclada, digamos, con huira que también hacemos acá, cuando hay muchas plumas, ayuda mucho a la expectoración. La expectoración significa algo natural, como un reflejo, una acción refleja una reacción del organismo a producir tos, y mediante esa tos eliminan los mocos, las flemas que tiene el niño. ¿Y quién ayuda a esto? Hemos hablado del jarabe de cebolla, que es uno de los mejores, pero también el de huira, y también hay jarabes que vienen combinados, ¿no? Donde viene la huira, viene el propóleo, el eucalipto, que es otra maravilla. También algo que ayuda mucho en niños que tienen mucho a resfriarse o que están resfriados es que el ambiente no esté muy seco. Para eso se recomendaba y antiguamente se usaba, yo me acuerdo cuando era niño, no sé cuántos años ya pasan de eso, en la habitación donde estaba el niño, bueno, estaban los papás, hacían hervir una olla con eucalipto, por decirlo, y al día siguiente de pronto todos ya estaban sanos. Actualmente eso no se utiliza mucho porque los mismos médicos dicen que no se debería hacer eso, porque después cuando se apaga
o cuando no se apaga porque se han dormido, de pronto puede ser, bueno, ese es un asunto aparte, no tiene nada que ver con la medicación de la que estamos hablando. De que el ambiente después de un rato se va a enfriar y que va a ser peor. No, no es peor, porque se ha visto que un niño que respire ese aire frío, porque va a quedar el aire frío pero húmedo, igualito le va a producir efectos positivos. Ayuda al respirar aire fresco, aire frío, incluso que entre los pulmones. No es dañino como muchos piensan. Lo que sí es dañino es el frío corporal, el frío externo. Si el niño tiene que estar abrigado, porque el resfrío viene de la palabra frío, pero no el frío del aire fresquito que respira el niño. Si alguna vez alguien ha ido a algún centro donde hacen nebulizaciones y siente que el aire es fresquito, es frío, ¿no? No, nunca es caliente. En algunos casos extremos, digamos, donde el niño se está asfixiando, que las flemas le han tapado, el aire que sale en realidad es vapor, entonces en ese caso sí es caliente. Pero la nebulización, que no es vapor, normalmente es fresca, es fría. Entonces eso de hacer hervir el eucalipto, yo recomendaría a las mamás que lo hagan, porque va a ayudar al niño a respirar mejor y además que es un antiséptico ambiental, digamos, ¿no? Porque al hacer eso estamos matando bacterias, de pronto, no sé si hay virus o cualquier microorganismo que puede ocasionar contagios a otras personas que están sanas y que están en la misma habitación. Bueno, hablábamos mucho de dosis, ¿no? Al decir una dosis, tú tienes un máximo de miligramos, o puede ser gramos, que puedes darle de un medicamento a un niño, ¿no? Ahora, como tú decías, ¿qué pasa si le damos ya su dosis, pero luego sigue, ¿no? No, o sea, no puedes darle la dosis sin esperar el tiempo que te han dicho, que puede ser cada 8 horas o cada 12 horas, ¿no? Pero puedes darle su medicamento y esperar a que sea tiempo de darle su siguiente dosis, ¿no? Ahora, ¿cómo podrían intentar bajar la fiebre, por ejemplo? Tal vez usando pañitos húmedos, hacerle, no sé, refrescándole con agüita un poco, ¿no? Pero no usar la dosis que te han dado continuamente. Hay que esperar ciertos periodos de tiempo para que el cuerpo pueda metabolizar el medicamento que se le está dando. Sí, cada medicamento tiene su tiempo de metabolismo, de absorción, de hacer el efecto, ¿no? Hay algunos que son cada 12 horas, hay otros que son cada 8 horas y otros que son cada 6. ¿Por qué se sacó la amoxicilina en vez de la ampicilina, digamos, ¿no? Aunque se sigue usando la ampicilina, porque la ampicilina es más efectiva. ¿Pero cuál es el problema de la ampicilina? Que es cada 6 horas. Entonces, al día, si es cada 6 horas, hay que dar 4 veces, ¿no es cierto? Y 4 veces sería 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, 12 de la noche. Un poco incómodo para la mamá y incómodo para el niño. Después de estar durmiendo, hay que despertar. La amoxicilina es cada 8. Es más fácil. Y hay otros, ahora diría la mayoría de los antibióticos, que se toman 2 veces al día y algunos que se toman una sola vez al día, ¿no? Como la acitromicina, digamos, que es muy efectiva y se toma una sola vez al día y pocos días. Entonces, esto de cuidar el número de horas, en eso tiene toda la razón la doctora, porque una mamá puede decir, bueno, le he dado, pero no se le ha pasado, tal vez le he dado muy poco, les repetiré, y si es cada 8 y le doy cada 4, puede estarle dañando al niño y como dicen, el remedio es peor que la enfermedad. ¿Es bueno tener una lista preelaborada de medicamentos? Es bueno siempre y cuando sea asesorado por alguien, ¿no? Yo al principio hablé de que en algunas casas, o en muchas, tienen su botiquín. Entonces, por decirle, fiebre, diarrea, deshidratación, más o menos tener una idea, porque puede ser que sea de noche, yo de noche no voy a estar envolviéndolo al niño y yendo a molestarlo a un médico por una diarrea. De pronto la diarrea se quita sola. La diarrea en 7 hasta 10 días se quita sola. Bueno, hay diarreas que son por causas
que sí debe ser vista por un médico, pero normalmente diarrea tienen todos los niños. Lo que sí hay que tener el mayor cuidado, y el número uno, si es que hay esa lista, ¿qué pondríamos de número uno? Yo de número uno pondría sales de rehidratación oral. O sea, el suero de la vida no debería faltar en ninguna casa, no solo con los niños, o los adultos también, porque podemos salvar la vida del niño. Porque el niño con una diarrea no se muere, pero se muere por la deshidratación. ¿Y qué es la deshidratación? Es la pérdida de líquidos del cuerpo, pero al perder líquidos está perdiendo electrolitos también, o sea, los minerales. Los electrolitos, principalmente potasio, magnesio y los demás minerales que contienen precisamente el suero de la vida. Entonces, si a un niño no lo tratamos, está con diarrea, y peor si está con diarrea y vómitos, el niño en 24 horas puede morir fácilmente en 24 horas. Teniendo el suero de la vida, por eso se llama suero de la vida, porque salva vidas, ¿no? Se prepara de la forma que dice, porque en un sobrecito hay sobres para 1 litro, hay sobres para 1/4 de litro. Y prepararlo de la forma que es. Ahora, este sabor bien desagradable, y hay niños que para nada van a cerrar la boca y no van a querer tomar. Entonces, ahora han sacado sueros, o es decir, sí, son sueros del polvo para preparar el suero ya con sabores. Pero hay uno que yo recomendaría, es un poco caro, pero es muy tomable, no hay niño que se resista, es muy rico, que se llama Curadil. El Curadil viene de 75 y de 90, por lo menos habría que tener, si es que tiene niños en la casa, propensos a las diarreas, tener ese suero que ya está preparado, ya no hay que, ya la mamá ni siquiera tiene que levantarse de la cama, una tijerita, se corta el blister, digamos, que viene líquido ya, se le va dando al niño de a poquito, en cucharillitas cada 10 minutos o cada 5 minutos, y en la mañana el niño de pronto ya está sano, porque las diarreas se pasan así, de pronto en horas, ¿no? Y como dice el doctor, sí podemos tener una lista de medicamentos en la casa, ¿no? Pero también hay que saber discernir las enfermedades, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, hoy, que anoche era San Juan y ahora tenemos toda Cochabamba llena de humo? ¿Qué pasa si un niño se despierta con la nariz congestionada? Y, o sea, la mamá va a decir, no, está resfriado porque está saliendo moco, y el moco lo relaciona mucho con el resfrío. Pero ¿qué pasa si es una rinitis alérgica? No está bien tampoco que le den, no sé, porque he visto en muchos casos que dicen ya está resfriado y es antibiótico, ¿no? Pero ¿qué pasa si es rinitis alérgica? Uno no se lo va a pasar la secreción del moquito, y otro tampoco está correcto que le den un antibiótico, ¿no? Entonces sí pueden tener medicamentos de emergencia, como ibuprofeno, no sé, paracetamol, pero también hay que saber discernir la enfermedad que tienen. ¿Es posible generar la gastritis o incrementar la gastritis a causa de la automedicación? ¿Cómo sucede esto? Sí, porque como les decía hace ratito, en especial los AINES, ¿no? Que son los que más dañan el sistema gastrointestinal, no dejan producir la mucosa, ¿no? No dejan producir la mucosa, entonces lo que pasa es que el ácido del estómago sale, y si no hay suficiente mucosa como para frenar el daño en el estómago, comienza a causar úlceras, ¿no? Y hablábamos de dos tipos de gastritis, ¿no? La gastritis, que es ocasionada por el Helicobacter pylori, y la gastritis que puede ser ocasionada por medicamentos o incluso por alimentos, como la llajua, ¿no? Entonces, sí, los medicamentos van a aumentar esta condición, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tampoco es medicarse con omeprazol cada vez que sientan molestias, porque incluso en niños el omeprazol evita la absorción de vitaminas y minerales en el intestino delgado, entonces hay un producto que se utilizaba mucho y todavía se utiliza, porque los niños normalmente no los rechazan por el precio, porque es bien económico y porque es muy efectivo. Y antes en todas las casas había la famosa leche de magnesia. Sí, bueno, la leche de magnesia es algo que va a proteger la mucosa gástrica, va a evitar que haya el reflujo. Solamente que no habría que dar en niños que están cursando una diarrea,
o que son propensos a la diarrea porque tiene un leve efecto laxante, ¿no? Como que hay muchas personas adultas que se compran un frasquito que está alrededor de 10 bolivianos, por decir, y en un día lo terminan el frasquito porque están estreñidos, y eso les ayuda a ir al baño. Entonces también sirve para los niños. Un niño estreñido, uno dice, por vía oral, ¿qué le puedo dar? Por vía oral a un niño estreñido, primero, siempre agua, ¿no? Siempre líquido. En el caso de un niño que esté estreñido, no es necesario que sea el suero de la vida, aunque también se le podría dar, pero simplemente hidratarlo, darle bastante líquido, bastante agua. Hay un aceite que se utilizaba mucho, que muchas mamás siguen utilizando, porque por eso se vende, por eso tenemos, que es horrible, que es el aceite de ricino, que es el más efectivo entre todos los aceites. Después vendría el aceite de almendras, el aceite de oliva, que según la edad, no le va a hacer daño a un niño si un niño tiene que tomar, por decir, 10 gotas y la mamá le da una cucharilla, por decir que tiene 20 gotas. No le va a hacer daño al niño. Entonces, con estas cosas naturales no hay que tener hay que tener cuidado, pero no estar susceptibles de que lo vamos a intoxicar, le va a hacer daño, le has dado mucho aceite de oliva o mucho aceite de almendras. No, el que sí hay que tener cuidado es con el aceite de ricino, porque tiene un efecto muy drástico en un niño que está muy estreñido. ¿Vale? Nunca hay que permitir que un niño esté estreñido, que un niño, yo he estado viendo en el internet y me ha llamado tremendamente la atención, de que hay pediatras que dicen que el niño puede hacer deposiciones un día o una vez por semana. He vuelto a escuchar, por 3 veces he escuchado, y no puedo creer que un pediatra diga que un niño puede estar una semana sin entrar siquiera al baño, sin eliminar todas esas toxinas que hay en el cuerpo, de ninguna manera. Hay un dicho en la medicina hindú que dice, incluso para los adultos, no entres a tu cama si no has entrado al baño. Entonces es más importante entrar al baño que entrar a dormir, ¿no? Entonces, en un niño mucho más todavía, un niño estreñido al segundo o tercer día empieza a presentar ya unas reacciones febriles, incluso puede presentar, un niño estreñido puede a la larga tener enfermedades muy graves. El cáncer de colon solamente da a la gente que es estreñida. No quiero decir que un niño va a tener cáncer de colon porque no está entrando al baño, pero sí no hay que dejarlo sufrir, porque un niño con estreñimiento sufre. Una mamá contaba, y me contó a mí, de que su niño se le puso tan duras las heces, que cuando ella lo echó de espaldas, le dobló las piernitas y quiso sacarle con el dedo, no podía por lo duro que era, se puso aceite y al final lo hizo. O sea, le sacó con el dedo, ¿no? Otra mamá también, que en los años que estoy, que me comentan esas cosas que a veces me llaman la atención, pero cómo se ingenia en ese momento, porque el niño, si no elimina las heces, la primera parte puede ser ese tapón duro, ¿no? Pero detrás de eso está lleno de heces fecales, ¿no? Un montón. Entonces, con la parte de atrás de una cucharilla, con un poco de aceite, o si tienen una jeringuita, le ponen vaselina o aceite, incluso el aceite de comer en la desesperación, le ponen el aceite y después con toda paciencia, pero no se puede dejar al niño estreñido más de 2 días, ya es mucho. Que un pediatra diga que puede estar un niño 7 días, a mí me parece aberrante. Pero tal vez tengo entendido de que los bebés, como solamente pueden estar con la lactancia materna, dependiendo de la edad me imagino, es que pueden estar hasta 5 días, no hay problema porque quizás solamente tienen que complementar con la lactancia materna. En ese caso, ¿qué es recomendable que hicieran? Yo te haría una pregunta. ¿Tú has visto alguna vez un caso de esos? O sea, ¿alguien te ha contado un caso de esos? Mi hija. Con mi hija me pasó, porque yo era lactancia materna exclusiva, ella tenía 4 o 5 meses y en la desesperación era, ¿qué hago? Porque tampoco se le puede complementar todavía con alimentos para poder ayudarles. Entonces el pediatra dice tienes que esperar y ya obviamente
con agüitas o cualquier otro complemento, pero eso es algo que surge de nosotros, no porque un médico nos diga. Entonces Claro, a puede mí ser... no me parece que sea una cosa normal, porque que un niño tome solo leche materna, no, un niño 3 o 4 veces al día, 5 veces al día elimina, aunque solamente esté con la leche materna. No, sería un tipo de estreñimiento muy extraño, pero yo he escuchado y he visto en el internet también eso de que ¿por qué quieren que el niño, pues, digamos, haga del cuerpo? Dicen, no, una palabra muy pésimamente usada, que el niño elimine las heces fecales si no está tomando nada sólido. El que se mezcle la bilis con la leche materna y con las enzimas digestivas, con los jugos gástricos y demás, produce, no será unas heces con mucha consistencia, pero sí va a haber heces seguramente semilíquidas o semiblandas, pero me parece muy raro que un niño 5 días porque tome solo leche materna. No, yo no conocí ningún caso y tampoco me parece que el médico te hubiera dicho en el caso tuyo de que no te preocupes, no pasa nada. Por lo menos la preocupación es lo que tú has hecho, o sea, la solución es lo que tú has hecho, darle mayor líquido, darle agüita, ¿no? Darle agüita. Cosa de que el niño, sí, el aparato digestivo no puede estar sin funcionar 12 horas, 24 horas. Para eso el aparato digestivo está para que funcione las 24 horas del día. Quizás complementar a la alimentación de la mamá en todo caso, ¿no? Para poder ayudar. No con otros alimentos. Yo no estoy diciendo eso porque un niño solamente debería tomar hasta cierta edad, digamos, algunos médicos dicen 3 meses, otros dicen 6 meses. Bueno, no sé. Yo diría 3, 4 meses, solo leche materna, pero aún tomando solo leche materna, el niño tiene que defecar, tiene que eliminar lo que no ha asimilado como nutriente, porque de la leche materna no va a asimilar el 100%, no va a asimilar el 100%, tiene nutrientes la leche, pero tiene cosas que tiene que eliminarlas, y además que el cuerpo produce también, hemos hecho una de las cosas que siempre está produciendo el hígado de la bilis. Entonces, ¿por qué no va a eliminar eso? Tiene que eliminar, no puede quedarse en su cuerpo. ¿Qué es lo primero que se puede hacer ante una intoxicación por automedicarse? Creo que es un tema que lo hemos contestado ya, ¿no? La doctora ha dicho inducir al vómito, luego llevarlo al médico. Bueno, lo que se debe hacer es hidratar. Para mí lo principal es hidratar al niño. Ahora, cuando se lo hidrata al niño, cuando se le da agua y el niño vomita, hay que esperar por lo menos una media hora, mínimo media hora, no darle nada, porque si le ha vomitado, volverle a dar, le vuelves a dar, estás incitando, estás estimulando nuevamente al vómito. Entonces media hora, aunque llore el niño, no se le da. A la media hora se le vuelve a dar, ya va a vomitar menos o va a vomitar más. Una tercera vez, si sigue con lo mismo, en ese caso hay que acudir a urgencias porque de repente necesita una hidratación parenteral, que ya es vía venosa, ¿no? Entonces hay sueros que son especiales para la deshidratación. Ya el suero fisiológico sería uno de ellos, pero no es completo porque solamente tiene cloruro de sodio. Si alguien tiene una enfermera vecina o hay un centro médico cerca pero no está el médico, el suero que se debería dar y que la mamá tal vez debería tener en esa subida se llama suero Ringer lactato. El suero Ringer lactato ha salvado vidas igual que el suero de la vida. Cuando el niño ya no recibe por vía oral nada porque lo vomita o no quiere tomar, generalmente es porque lo vomita. No hay otra que ponerle vía endovenosa. Y por ahí la enfermera que está a las 3 de la mañana y no está el médico, o la enfermera es una vecina que está ahí, sin ningún miedo, porque la enfermera sabe poner. ¿Y qué le está poniendo? Le está poniendo electrolito, le está poniendo agua con electrolito. Es el suero Ringer lactato, ese es el suero indicado y no tiene ninguna contraindicación. ¿Existen riesgos con la automedicación de vitaminas, probióticos y estimulantes del apetito en los niños, siendo que estos no son antibióticos? Bueno, el metabolismo de las vitaminas es muy diferente, ¿no?
¿Por qué? Porque el cuerpo solo recibe ciertos miligramos de las vitaminas. Por ejemplo, el calcio. La absorción del calcio a medida que uno va creciendo, que va aumentando en edad, es menos, ¿no? Lo mismo pasa con los niños. Una cierta cantidad de las vitaminas que consumen no se absorben todo, por lo demás es desechado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si automedicamos a los niños con vitaminas en exceso? Porque, a ver, hablando de la vitamina C, que lo tenemos comercialmente, hay en versiones para niños que tienen mucho azúcar, etc., ¿no? ¿Qué pasa si le damos un exceso de vitamina C a un niño? Va a comenzar a tener dientes sangrantes, tiene ¿no? Algunas vitaminas sí tienen sus contraindicaciones y se deben dar en dosis diarias. ¿Por qué la vitamina C de niños viene de 100 miligramos y la de adulto de 500? No es lo mismo que pasa con los medicamentos, también tienen su dosificación. Y con respecto a los probióticos se los pueden tomar sin restricción. ¿Por qué? Porque las bacterias, la cantidad que necesita se va a quedar, lo demás se va a desechar, entonces no habría problema. Pero sí hay que tener un poco de cuidado con lo de las vitaminas en niños. En adultos es lo mismo, ¿no? No puedes andar como el ejemplo de la vitamina C o del magnesio, por ejemplo. El citrato de magnesio solo se puede tomar por un aproximado de 14 días y luego tienes que tener descanso, ¿no? ¿Para qué? Para que tu hígado pueda descansar. Tu hígado descansa, te desintoxicas y otra vez, ¿no? Puedes comenzar así. Pero sí, siempre hay que ser cuidadosos con las dosis. Porque, como dije antes, todos los medicamentos, incluso las vitaminas y minerales, se van a procesar en el hígado, que es el laboratorio de nuestro cuerpo, ¿no? Para que se distribuya por todo lado. En cuanto a has preguntado de los estimulantes del apetito también, ¿no? En realidad no existen ya estimulantes del apetito como tal. El complejo B, sobre todo la vitamina B12, es un estimulante del apetito, pero más actúa como una vitamina, como un suplemento. Antiguamente había un estimulante del apetito que ahora estoy tratando de acordarme el nombre, pero que lo han retirado precisamente por efectos secundarios que producían los niños. O sea que no hay estimulante del apetito. O sea que las mamás que van a las farmacias y piden estimulante del apetito y les dan unos jarabes con nombres raros, incluso jarabes que no están con registro y demás, no hagan caso porque o son cosas malas o son cosas que no les van a estimular el apetito para nada. Pueden más bien producirles efectos tóxicos, ¿no? Ahora, en cuanto a las vitaminas, hay dos tipos de vitaminas, unas que son hidrosolubles y otras que son en aceite, que se llama liposolubles, gracias. Las liposolubles son aquellas que vamos a decir, se mezclan o se disuelven en aceite, son aceites en sí, ¿no? Ahí entraría la vitamina E, la vitamina D, la vitamina A, la vitamina K. Y las hidrosolubles serían todo el complejo B, que son 8 o 9 vitaminas, más la vitamina C. Pero las hidrosolubles son más fáciles de eliminar. Ahora, si se da en exceso, como dice la doctora, esos efectos que puede producir de sangrado de encías y demás, pero eso es cuando son dosis muy elevadas. ¿Por qué? Porque al ser hidrosoluble se va a eliminar por la orina, se va a encontrar mucha vitamina C en la orina. Hay muchos médicos, he escuchado a algún médico decir, ¿para qué le vas a dar vitamina C a tu niño? Lo único que vas a lograr es tener una orina muy cara. ¿Por qué? Porque lo va a eliminar toda la vitamina C. Dale verduras sobre todo, dale frutas, pero hay niños que necesitan, yo diría, un soporte, necesitan en esta época de invierno. ¿Por qué no reforzarles con un poco de vitamina C? Y las otras vitaminas tal vez no sean tan necesarias, a no ser en casos específicos, digamos un niño que tiene mucho sangrado, mucha hemorragia, en ese caso entra la vitamina K. La vitamina D no se debería dar a nadie, pero a la vez se debería dar a todos. ¿Por qué digo eso? Porque a nadie significa que damos por sobreentendido que todo el mundo recibe sol, que estamos en el sol, pero en la realidad nadie está en el sol, nadie está recibiendo rayos de sol. Entonces, ¿qué hacemos? No hay vuelta que dar, hay que dar la vitamina D en pildoritas de acuerdo a la edad del niño. Cuando son niños muy chiquitos,
hay que dar la de 1000. Parece mucho 1000, ¿no? Se asusta. Hay hasta de 100.000. O sea que hablar de 1000, las mamás que no se asusten. Niños chiquitos se les dan. Niños de, digamos, hasta 10, 12 años, la de 2000. Hay de 3000 también para esa edad. Y la de 5000 para adultos. Ahora hay de 10.000 para ya gente que necesita la vitamina D por alguna causa. La vitamina D no es solamente vitamina, es hormona también. Y ese es un descubrimiento que se ha hecho no hace más de 5 años, que tiene una fórmula química, digamos, más parecida a una hormona que a una vitamina y su acción dentro del organismo es también de una hormona, sobre todo que actúa regulando todo el sistema endocrino, ¿no? Que es el sistema que regula las hormonas, sobre todo para las mujeres. No debería faltar la vitamina D. En cuanto al sistema inmunológico, ¿cuál de las vitaminas es la más importante? Todos dicen la vitamina C, y no es la vitamina C, es la vitamina D. O sea que vitamina D no debería faltar. Por eso yo decía, o se da a todos o no se da a nadie. En el campo, digamos, la gente que trabaja en el campo, los agricultores, demás, o la gente que trabaja en la pesca, en la orilla de los mares y demás, que están sí o sí todos los días en el sol. ¿Para qué van a tomar vitamina D? Están tomando vitamina D permanentemente. De todas maneras, las mamás saben cuáles son los niños que les gusta el sol, cuáles son niños que por nada están en el sol, o que las mismas mamás no les permiten estar en el sol porque se mancha su piel, porque dicen que les va a producir cáncer, o que van a estar con dolor de cabeza, o cualquier pretexto para no estar en el sol. El sol es vida, ¿no? Antes decían, donde entra el sol no entra el médico. Pero, como les digo, en la práctica, la verdad, sobre todo las chicas, para evitar manchas en su piel, prefieren no estar en el sol. Entonces deben suplementarse con vitamina D. Con estos constantes resfríos, ¿cuáles son los consejos más importantes que podemos darles en estos momentos a los papás o a las mamás? ¿Y qué tratamiento pueden seguir sin recurrir a la automedicación? Ante todo, deben reforzar su sistema inmunológico. Y como el doctor mencionaba, hay alimentos, ¿no?, que sí les ayuda a reforzar el sistema inmunológico. Mencionaba el doctor el jarabe de ajo. El jarabe de ajo les va a ayudar a subir las defensas, el propóleo, tomar echinacea. Y si tienen un sistema inmunológico fuerte, las enfermedades van a pasar como si nada, ¿no? Claro, se van a resfriar, se van a contagiar, eso no va a evitar los contagios, ¿no? Pero va a hacer que el cuerpo responda correctamente y de manera eficaz ante cualquier enfermedad que se presente. Sí, el sistema inmunológico es número 1 y siempre hemos hecho hincapié en todas las charlas que hemos tenido del estímulo del sistema inmunológico, y una de las cosas es lo que acabamos de hablar, del tema del sol, porque el sol no solamente es que nos produce la vitamina D, el sol por las radiaciones, por los rayos ultravioletas, por N cosas, ayuda al organismo a tener una buena salud, a estimular su sistema inmunológico. El ejercicio, ¿no? Niños que están todo el día con sus celulares, con sus pantallas, con la televisión, con los jueguitos, están teniendo, a la edad que deberían estar en permanente movimiento, no permanente, pero el niño siempre está moviéndose de un lado a otro, están teniendo una vida sedentaria. O sea, la vida sedentaria, no tomar sol, no comer verduras, hortalizas y frutas, tener un mal carácter por ciertas situaciones que ocurren en el hogar, o porque el mismo niño genéticamente, hay niños que parecería que de nacimiento son renegones, y esas son influencias muchas veces del mismo hogar, ¿no? Pero no se descarta de que sea genético, de que algún niño sea un niño que reacciona de manera negativa, que siempre está enojado, siempre está triste. Entonces, esos niños van a tener defensas bajas. De paso, a esos niños no les gusta jugar, están con las pantallas permanentemente, no reciben rayos solares. Entonces, ¿qué podemos esperar? Al final, la automedicación o medicación que le da la mamá va a tener que ser nomás una alternativa para ayudarle al niño, ¿no? El jarabe de la cebolla del que habíamos hablado, el propóleo, la echinacea, etcétera, etcétera.
Bueno, muchísimas gracias por su presencia, doctora Sara, doctor Federico. Gracias por acompañarnos el día de hoy.